Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra enseñanza de lo que es sanidad interior y liberación espiritual. Amén. Recuerde que son dos asuntos, lo que es sanidad interior y lo que es liberación espiritual. Y en medida que vayamos avanzando, vamos a entrar a diversas áreas. Amén. Vamos a ver todo lo que es el aspecto emocional del ser humano, pero también vamos a descubrir el aspecto espiritual, lo que es el ataque de los espíritus inmundos, cómo operan ciertos espíritus, cómo pueden entrar a una congregación y la razón por la cual pueden venir o atacar a un cristiano. Amén. Así que todo eso lo vamos a estar viendo en estos días, en estos viernes, y yo le voy a pedir que siempre tenga su corazón abierto, porque el Señor quiere limpiarnos todo nuestro ser. Amén. Cuando empezamos leyendo el pasaje de Juan capítulo 8, cuando Jesús le dice a los escribas y los fariseos acerca de que el Hijo liberta, ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y uno de los grandes males del ser humano es pensar que no tiene nada que corregir en su vida. Muchas veces sucede que cuando un mensaje está fluyendo, pensamos en que ese mensaje es para la persona que está al lado y nos enfocamos y decimos: ay, ¿por qué no está fulano de tal? ¿Por qué este mensaje es para él? No, nosotros debemos enfocarnos en nosotros, en recibir el mensaje. Amén. Porque si no, vamos a pensar: yo no tengo ese problema. A veces no hemos visto ciertas situaciones en nuestra vida, pero créame, todos necesitamos ser transformados. Amén. Bien, vamos a continuar entonces. Niveles de consecuencias si no perdonamos. Ahí nos quedamos hace 8 días, que fue un tiempo maravilloso. Amén. Bien, si gusta, lea conmigo para que se pueda escuchar en la grabación. Dice: la falta de perdón nos lleva ¿a qué? Al resentimiento. Amén. A su vez nos lleva ¿a qué? A las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. ¿Qué es cauterización? ¿Alguien puede decir qué entiende por cauterización? Cicatrizar, cerrar, ¿sí? Entonces dice, esto nos lleva a la cauterización de la conciencia. Entonces alguien viene a cerrar su conciencia. La pregunta dice: ¿cómo perdonar y olvidar? Y dice ahí: Dios perdona y olvida. ¿Dios qué? De poder borrar de su memoria las cosas del pasado. Pero nosotros, ¿quiénes? Los humanos no tenemos esa capacidad. Alguien lea Isaías capítulo 43, versículo 25. No viene ahí, pero usted lo puede anotar para reafirmar ese punto. Isaías 43, versículo 25. El que lo vaya a leer me dice para pasarle el micrófono y pueda salir en la grabación. Esta hermana, ahí púchele por favor. Bueno, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Gracias, hermana. Dice: yo soy el que borro, ¿qué? Tus rebeliones por amor a mí mismo. ¿Y qué más dice? De tus pecados. Ahí hay 2 palabras muy importantes. Esa palabra borrar significa eso: borrar, flotar hasta que no se vea nada, ¿sí? Pero dice: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Qué será rebelión? Alguien que me diga qué es una rebelión. Nuestras ofensas, nuestros pecados. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, ¿sí? Y no me acordaré más de tus pecados. Entonces fíjese, utiliza una palabra rebelión y utiliza también pecado. Ahora, la rebelión es
cuando supongamos en una nación el pueblo está inconforme con quien le gobierna, ¿y qué hace? Se rebela. ¿Para qué? Para quitar a ese gobierno, instaurar un gobierno. Eso es una rebelión, es la autonomía o la independencia. Entonces el Señor le decía al pueblo de Israel: yo soy el que borro tus rebeliones, o las veces en las que tú te has querido independizar, ser autosuficiente, ¿sí? Y yo creo que nosotros también en algún momento hemos querido rebelarnos, ser independientes y autosuficientes y no considerar a Dios. Y luego dice: y no me acordaré más de tus pecados. Esas son las faltas morales que hacemos. Muchas veces, ¿cómo nos rebelamos contra Dios? Bueno, haciendo algo que no está dentro de su voluntad. Probablemente no cometas una falta como adulterio, como beber, pero haces algo que no está dentro de la voluntad de Dios, y eso es una rebelión. Amén. Entonces dice que el único que tiene la capacidad para perdonar y olvidar es Dios. Nosotros, los seres humanos, no podemos olvidar. Así que si usted pensó que al perdonar iba a olvidar lo que pasó, le tengo una noticia: no, nunca usted lo va a olvidar. Siempre lo va a recordar. Pero veamos, sigamos leyendo. Dice: por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí, podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor, ¿sí? Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Eso es perdonar. Que aunque te acuerdes de lo que te hicieron, ya no ocasiona en ti un dolor, una alteración de tus emociones. Amén. Eso es perdonar de verdad. Hasta el grado de poder ver a esa persona que te ofendió sin que sientas deseo de recriminarle o de hacerle algo. Eso es perdonar. Vives y sabes lo que pasó, pero ya no altera tu vida. Amén. Entonces, el único que tiene la capacidad de perdonar y olvidar es Dios, pero nosotros no. Nosotros tenemos que ser sanados para que podamos perdonar, y el verdadero perdón genera que ya no haya dolor en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver algunos pasos que son necesarios para que podamos perdonar. Recuerde que hemos aprendido que el perdón no es una emoción. El perdón es ¿qué? Una decisión. ¿Sí? Eso es algo importante. Veamos el primer paso. Dice: tome una ¿qué? Para perdonar con todo su corazón. Eso es una decisión personal. Decidir perdonar con todo el corazón, no a medias. Recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar, nunca lo va a sentir. ¿Sabe usted que hay gente que murió sin perdonar a otros porque nunca lo sintió? Sí. El perdón no se basa en sentimientos, sino en un compromiso de ¿qué? ¿En qué se basa el perdón? En un compromiso de ¿qué? Amado hermano, entonces eso significa que no podemos ser discípulos de Cristo si no perdonamos de corazón. ¿Sí? Porque la palabra del Señor nos empuja a perdonar. Si usted quiere obedecer la palabra, o obedecemos la palabra completa, porque no se puede obedecer a la palabra de Dios a medias. Hay gente que toma de la palabra lo que le conviene, y lo que no le conviene no lo toma, incluyendo estas. Amén. Entonces, usted no sigue el ejemplo de esa gente que lleva años en el Evangelio viviendo a medias, ¿sí? Usted debe de tomar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo he escuchado a muchos pastores que hoy en día se enfocan en atacar y ofender a la iglesia, hablar de que la mujer no se debe pintar, que la mujer no debe ocupar pantalones, etcétera, y un montón de cosas. Pero nunca he escuchado de esos hombres hablar acerca de la necesidad de perdonar las ofensas.
Entonces, ¿de qué sirve que por fuera estemos bien si por dentro estamos podridos, llenos de resentimiento? Amén. No lo digo por ustedes, lo digo porque hay mucha gente que piensa que porque por fuera está bien, Dios así le acepta. No, hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que no han perdonado de verdad, que tuvieron un conflicto en otra iglesia y se salieron no de buena manera y no han logrado perdonar al hermano que estaba en la otra congregación o al pastor, y solamente se cambian y se van a otra iglesia o a otra ciudad, pero no hay un perdón genuino en su corazón. Entonces, lastimosamente hay mucha gente que está viviendo engañada en una mentira. O se vive toda la palabra o no es correcto vivir a medias. ¿Me explico? Así que si en algún momento de nuestra vida, yo sé que les digo, es difícil a veces perdonar lo que nos hicieron, pero usted que está caminando en el Señor, usted no puede ir contra la palabra. Usted tiene que perdonar sí o sí. Amén. No hay negociación en esa área. Amén. Sigamos adelante, dice, así también mi Padre Celestial hará ¿qué? Si no perdonáis ¿qué? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo debemos de perdonar? De todo corazón, de todo corazón. El perdón tiene que ser completo, honesto, de verdad. La segunda manera, o esos son algunos pasos, hay muchos, pero estos son solamente algunos. Dice, haga una lista de ¿qué? Y cosas que lo han herido durante toda su vida. Vamos a ver si al final tomamos un tiempo. Pero usted va a agarrar una lista, una hoja de su libreta. Y ahí va a poner fulano, fulana de tal. Me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. ¿Sí? Lo que haya sido, lo que a usted le haya ofendido, y va a ir a la presencia del Señor y los va a poner ahí y va a perdonar a cada persona. Probablemente ahí, mientras esté orando, vengan otra vez esos sucesos, lo que pasó, lo que le dijeron. Probablemente no sea fácil, pero es necesario para vivir completamente libre en Cristo Jesús. Amén. Número 3. Arrepiéntase ¿qué? Por guardar esta falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. La palabra de Dios nos ordena desechar ¿qué? Todo resentimiento, amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. Yo sé que a lo mejor en algún momento sufrimos el abandono de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de un cónyuge, ¿sí? Las ofensas, las palabras X, ¿sí? Entonces nosotros, si en algún momento usted guardó ahí resentimiento, rencor o un juicio, usted tiene que pedir perdón. Si usted dijo, ojalá y le vaya mal en la vida por haberme hecho esto. Y aunque usted diga, ay, pero eso fue cuando yo no era cristiano, pastor. Sí, pero lo hiciste. Hoy tienes que arrepentirte de eso. Amén. Número 4. Exprese ¿qué? Exprese su perdón en forma verbal. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? La oración eficaz del justo puede mucho. Exprese su perdón. Padre Celestial, de todo corazón, perdono a Gadiel Morales, que ese día, Señor, me dijo una palabra que me lastimó, que me hirió, que me ofendió, un gesto. No le dije nada, pero tú sabes que me dolió profundamente, Señor. Y delante de tu presencia yo lo perdono. Gadiel, te perdono de todo corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Eso es expresar de forma verbal. Amén. Número 5. Renuncie ¿qué? A todo espíritu de resentimiento,
amargura, odio y falta de perdón. Confiese su persona a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. Usted puede y debe perdonar. Fíjese, usted puede y debe perdonar, ¿sí? Hágalo repitiendo en voz alta y con todo su corazón. Y ahí viene un ejemplo. Señor, yo perdono el nombre de la persona. Le perdono por y lo que hizo, ¿sí? Ahí puede detallar esas heridas y el dolor que le causaron y cómo le hicieron sentirse. Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso, por cada herida recibida, entonces termine con esto. Señor, yo te entrego a todas esas personas. ¿Y mi derecho qué? A buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sanes mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así es como vamos a terminar. Amén. Usted le va a decir, Señor, yo renuncio a mi derecho de vengarme. Y te los entrego en tus manos. Y hágase tu perfecta voluntad. Amén. Probablemente, no sé si esto lo hagamos aquí juntos o quiera hacerlo cada quien en su casa, a solas, pero mi consejo es que no solamente lo lea y no lo haga. Hágalo. Practíquelo. Cómprese una. Y mi consejo es que, mire, hace rato yo platicaba con mi esposa acerca de este asunto y yo decía, bueno, hacemos la lista, hacemos el consejo que nos están diciendo y al final, en vez de romper esa lista, vamos a quemarla. No por ninguna cosa, sino por ya dar cerrado con eso. ¿Sí? Ya, dejarlo en el pasado. Por eso es una decisión determinante. Porque probablemente usted se encuentre con esa persona que le hizo daño. Y usted sabe que cuando lo vea tiene que ya cerrar el asunto. Perdonarle. ¿Sí? Eso es un asunto de valentía. Amén. ¿Sí? Vamos a ver algunas preguntas acerca del perdón. Dice, ¿cómo saber si hemos perdonado? Pastor, ¿cómo sabemos si hemos perdonado? Bueno, cuando al recordar lo que nos hicieron, ¿ya qué? Ya no nos duele más. Recordamos, pero ya no hay dolor en nosotros. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Supongamos que usted se acerca a alguien y le pide perdón. ¿Qué hacemos si no lo aceptan? Bueno, dice, una vez que le hayamos ¿qué? Pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere ¿qué? Perdonar, ya es problema entre ella y Dios. Lo único que se puede hacer es orar. Si usted cometió una falta, usted también busca el perdón. Y si la persona dice, no, no te voy a perdonar, bueno, déjelo. Eso es un asunto entre esa persona y Dios. Lo único que usted tiene que hacer es orar por esa persona. Amén. Amén. Y dice, número 3, ¿qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? Hay personas que no hay día que no esté ofendiendo a otra. ¿Qué hacemos con esas personas? Dice, perdonarlos todas las veces que sean ¿qué? Necesario. Jesús dijo 70 veces 7. Amén. ¿Sí? No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, porque hemos hablado acerca de la falta de perdón. Antes de continuar al siguiente capítulo, que también realmente es muy importante. Quiero que comprendamos la importancia de la falta de perdón, de no perdonar. Y no hablo de un perdón de labios hacia afuera, sino un perdón realmente profundo, un perdón genuino. Amén. Entonces, yo creo bien importante que debemos de considerar hacer esta lista, ¿sí? Y perdonarlos y cerrar esa situación en el nombre de Jesús. Amén.
y ponerlo en las manos de Dios y Señor, yo los perdono de todo corazón. A mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, mi esposo, mi esposa, ¿sí? Mis compañeros de trabajo, compañeros de escuela, mis vecinos, los hermanos de la iglesia, quien haya sido, por lo que te hayan hecho, ¿sí? Tienes que, si todavía lo recuerdas y cuando tú lo recuerdas te pones mal, es necesario que les perdones, ¿sí? Porque a veces te pones a pensar en lo que te hicieron y te empiezas a molestar, a enojar, te pones mal. Ahí hay una falta de perdón. Porque cuando tú te acuerdes de eso ya no va a provocar esas reacciones en tu vida, ¿sí? Hay gente que piensa que ya perdonó y se encuentra con esa persona que lo ofendió y cuando ve a esa persona se pone mal, le vuelve a resurgir y todas sus emociones, sus sentimientos, le cambia el día, ¿sí? Amén. Así es. Amén. Efectivamente, es un mandamiento de parte de Dios. Para el cristiano perdonar no es una opción, es un mandato. Para el inconverso eso es si quiere o no quiere. Pero para el cristiano hay una consecuencia de no obedecer, ¿sí? Entonces es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, es algo que no es negociable, ¿sí? Sea que haya habido abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, maltrato, golpes, palabras, ¿sí? Abandono, infidelidad, lo que haya sido y quien haya sido, tienes que perdonarlo. A lo mejor eso solamente lo sabes tú y nadie más, pero si tú sabes que esa situación te ha estado realmente afectando en tu vida hoy presente, no importa cuántos años tenga, ¿sí? Tienes que aprender a perdonar y tienes que decidir perdonar, porque ahorita vamos a ver las consecuencias que vienen por la falta de perdón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, vamos a ver si al final tomamos tiempo y si no en casita, usted se va a encerrar en su cuarto, va a agarrar su libreta y va a poner ahí lo que a usted le siga doliendo, ¿sí? Y lo va a llevar y así va a pronunciar el nombre de esa persona y le va a decir, yo te perdono por lo que me hiciste, porque me hiciste sentir así, porque cuando me dijiste esto, yo me sentí así, o me hiciste esto, aquello, lo otro. Y una vez que haya concluido, en el nombre de Jesús, usted lo deja y de ya por cerrado eso. Y sé que no va a ser fácil, pero el Señor le va a dar la fortaleza, le va a dar el valor y le va a dar la determinación para seguir avanzando. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, vamos a pasar entonces. Mande, sí, por ahí pasen el micrófono. Muchas veces es un verdadero desafío perdonar, más ahora que vemos que no es una opción, porque muchas veces hay personas que siguen ofendiéndote o la ofensa sigue, o sea, en el presente. Entonces es una tarea diaria de perdonar, porque cuando tú perdonas, aunque la persona te ofenda, pues tú sabes que estás obedeciendo a Dios en el perdonar. Entonces sí es un desafío, porque incluso a veces hay familiares que te hirieron en el pasado y en el presente todavía. Entonces esa es la tarea que tenemos. Amén. Obedecer a Dios. Amén. Y después veremos que el hecho de perdonarlos continuamente, uno también tiene que aprender a poner sus límites con personas que verdaderamente lo único que quieren hacer es lastimarte, ¿sí? Entonces vamos a aprender a diferenciar todo esto, amén. Porque sí, hay personas que lamentablemente solo se la pasan ofendiendo y lastimando a los demás. Amén. Bien, vamos entonces a avanzar
al capítulo 4 para los que nos están escuchando. El capítulo 4 nos habla de la raíz de amargura. Amén. Y eso realmente vamos a poner mucha atención. El capítulo no es muy largo, pero vamos a aprender de ellos. Amén. Dice, la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que ¿qué? Fíjese, es más fuerte todavía, va a un nivel mayor, ¿sí? Ya que desarrolla ¿qué? Raíces con ellas, tales como ¿cuáles? Ira, enojo y maledicencia. Es una puerta abierta para quienes atormenten a la persona. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? La gracia de Dios, que brotando ¿qué? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces estamos viendo que la raíz de amargura va en un nivel mayor, ¿sí? ¿Qué es la raíz de amargura? La amargura es una ¿qué? Angustia del alma. Es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañada de hostilidad e ira reprimida. La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma y va contaminando todo hasta que destruye ¿qué? La vida de Dios en nosotros. También acaba los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad. La amargura es la única que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho en nosotros. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual él toma ventaja. Por eso, todo creyente debe vivir como espíritu de perdón. Si la amargura no se trata a tiempo, se va a ir desarrollando en los siguientes niveles. Crece, se acumula y madura. Como la amargura es un resentimiento que tiene raíces, estas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre. Crecen hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento es ¿qué? Interno. Después de que este ciclo pasa, se llega a convertir en un gran árbol. Los frutos de ese árbol serán ¿qué? Odio, resentimiento, ira y celos. La amargura fácilmente la vemos ¿dónde? Pero se nos hace difícil identificarla en nosotros mismos. Leí ahí una definición de amargura de la Universidad Oxford. Dice que la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Para la Biblia, ¿qué es la amargura en la Biblia? Es dolor, es pena, disgusto que va hacia los rasgos sentimentales profundos, producto del desengaño del alma, llegando al pecado como un veneno contaminante y arrasa con los valores más sublimes como el amor. La amargura, según la palabra griega que se escribe amargura, es
pilcraya. Palabra griega que significa punzante, específicamente veneno, atravesar, perforar o amargo. Es decir, que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno, perfora el alma de las personas con sus palabras, es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Dice que nosotros regularmente notamos la amargura en las demás personas, pero es que es muy difícil verlo en nosotros. Vamos a ver cuáles son las causas de la amargura. Vamos a ver qué causa la amargura. Número 1, cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. Dice, un buen ejemplo de esto fue Noemí cuando perdió ¿quién? A su esposo y a sus hijos. Siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida, el enemigo enviará un espíritu ¿de qué? De amargura. Noemí tenía raíces de amargura contra Dios porque pensaba que Dios le había quitado ¿a quién? Y a sus hijos. Una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque están ¿cómo? Inconformes con Dios. O sea, hay personas, mire, dice, ¿cuándo viene? Cuando se nos es quitado algo o hemos perdido algo. Hay gente que no acepta la voluntad de Dios. Probablemente murió un ser amado. Algo pasó en su vida y no lo acepta. ¿Sí? Al estar inconforme con lo que Dios hizo, al estar molesta, está permitiendo que en su vida haya un peligro de la amargura. ¿Me explico? Entonces, regularmente cuando alguien pierde algo de valor, un familiar, un trabajo, cuando algo te hace y tú pierdes algo que tú estimabas mucho, eso puede provocar una raíz de amargura. A veces puede ser algo insignificante, pero de mucho valor para tu vida. Incluso a veces a lo mejor porque quizás tratan de mejor forma a tu hermano o a tu hermana que a ti. ¿Sí? Eso puede provocar una raíz de amargura. Por eso es que el consejo, amado hermano, hermana, no tenga preferencia con sus hijos, porque tú no sabes que esa preferencia puede generar en ellos una probable raíz de amargura. Es que a mi hermano le compran mejores cosas que a mí. Es que a mi hermana siempre mis papás le dan más atención que a mí. Es que en la iglesia no me toman en cuenta. Sí toman en cuenta a la hermana fulana y tal, pero a mí nunca me voltean a ver. Eso puede generar una raíz de amargura. Y estamos hablando que la raíz de amargura va más allá de la falta de perdón. Si usted se sorprendió con lo que la falta de perdón hace en la vida del ser humano, la raíz de amargura es más peligrosa todavía. Porque dice que crece de forma interna. Es una raíz. Una raíz es chiquita, pero va yendo cada vez más profunda. Usted conoce la malva. La malva es difícil de arrancar. ¿Ha tratado de arrancar a veces la malva? ¿Verdad? Si uno se ve chiquito ahí, pero a veces está bien agarrado. ¿Por qué? Porque su raíz está profunda. Solo se ve por encimita. Y a veces la amargura en nuestra vida probablemente se vea chiquita, algunas cosas, pero sin darnos cuenta ha echado raíces que para arrancarlo no va a ser fácil. Amén. Dice,
Es de hacer notar que Dios es el autor de toda buena dádiva. Él no es el autor de lo malo. La persona con raíz de amargura tiene la capacidad de ¿qué? De vivir amargada toda la vida y siempre estar recordando y repitiendo lo que le hicieron y lo que le fue quitado. Dice, ¿había vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Eso viene en Ruth 1, versículo 13. Esaú perdió su progenitura o su primogenitura y cuando se dio cuenta de esto, le vino una gran amargura. Esto lo encontramos en Génesis 27, 34 al 40. Hay personas que están recordando y repitiendo lo que le hicieron, lo que le fue quitado. ¿Tú no conocías a esas personas que siempre le hablan de lo mismo que le pasó una y otra vez? Es que si mi papá o mi mamá no me hubiera abandonado, no me hubiera dejado. Y luego lo vuelve a hacer lo mismo y esa persona tiene una raíz de amargura. ¿Sí? Cuando sucede algo en tu vida, cuando se te es quitado algo que para ti es muy valioso, o para esa persona, eso puede generar una raíz de amargura, una enfermedad, la muerte de un ser amado. Sí. ¿De qué otra forma puede venir la raíz de amargura? Número 2, cuando tenemos circunstancias que no podemos, ¿qué? Cambiar. Cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que le sobrecoge y que no puede, ¿qué? Cambiar, le viene el desánimo, se angustia, se desespera y se siente sin esperanza. Esos son los momentos en que se debe meditar en las promesas de Dios y en la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando una persona está sometida por mucho tiempo a un problema difícil durante el cual no ve cambio alguno, ¿está qué? A un espíritu de amargura, si lo permite. La expresión típica de una persona amargada es, ¿me doy qué? Por vencido, porque no hay esperanza ni posibilidades de cambio. Cuando hay una circunstancia en nuestra vida que no podemos cambiar, esa es una posibilidad de una raíz de amargura. Cuando no vemos cambio en nosotros, cuando no vemos cambio en nuestro hogar, cuando nos frustramos, nos enojamos, nos desesperamos, nos desanimamos, nos decepcionamos. Ya he estado orando y orando y orando y no pasa nada. Yo no sé para qué me esfuerzo, de embalde tanto esfuerzo si nadie ve lo que hago. ¿Sí? Yo sí cambiando y la otra persona no cambia. Ya me cansé de eso, ya me fastidié siempre yo de ser el bueno o la buena. Está en peligro de hacer que una raíz de amargura crezca en su vida. Ahora, si nosotros hemos hecho eso, es probable que ya haya una raíz de amargura en nosotros. ¿Me explico? Sí. Es muy probable que ya hayamos dejado que esa raíz de amargura, porque dice la Escritura, no dejando brotar ninguna. Es decir, viene la ofensa, y ahorita lo vamos a ver, y la ofensa cae en su corazón, ¿verdad? Este es su corazón, está usted aquí, su corazón, ahí está su corazón. Y lo ofenden y cae aquí, pero usted no perdona esa ofensa, se queda ahí, y entonces esa semillita, esa ofensa, empieza a ser cubierta, está aquí, y empieza a crear raíces. ¿Por qué? Porque no perdonamos la ofensa. Y así viene otra ofensa y sucede lo mismo. Y lo cubrimos y empieza a creer. Y cuando vemos a darnos cuenta, ese corazón está amargado, lleno de amargura.
Sí, no bebe, no toma, no fuma, no adultera, no fornica, no roba, pero está amargado. Regularmente nosotros nos cuidamos de no hacer faltas inmorales. Yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, pastor, yo no ando hablando mal de la gente, yo no soy un chismoso, ofrendo, diezmo. ¿Y el corazón? Porque dice que una de las cosas que viene, la raíz de la amargura es cuando hay algo en nuestra vida que no podemos cambiar y eso nos frustra. A veces estamos llenos de enojo y hablamos y decimos cosas y lo dejamos ahí. Ya estoy cansado de esta situación. Ya estoy hasta el copete de esto. ¿Sí? Y ahí se nos baja el enojo, pero no tratamos con esa amargura. Y entonces eso se va acumulando. ¿Sí? Y empiezan las raíces a ir más profundas. Dice que la raíz de la amargura es la única contaminación que puede hacer olvidar lo bueno de Dios y de las personas que hayan hecho en tu vida. Yo admiro a esos grandes hombres de Dios que tienen un corazón realmente sano para Dios. ¿Alguien en algún momento vio alguna predicación del hermano evangelista Gigi Ávila? ¿Alguien escuchó de él o conoció? Bueno, usted sabía que a su hija la mató su yerno, la apuñaló. No es algo simple. ¿Se imagina cuánto tuvo que lidiar él para no permitir que la amargura? Imagínese, ¿y Dios? ¿Y dónde estabas tú, Dios? ¿No dijiste que ibas a cuidar de los míos? Y empieza uno a reprocharle a Dios. O imagínese que está usted en el matrimonio y empiezan a ver los problemas. Y usted dice, Dios, pero si tú dijiste que íbamos a estar en las buenas y en las malas, tú dijiste que nos ibas a bendecir, ahora mira lo que está pasando. ¿Me explico? Eso es, nosotros debemos tener bastante cuidado, porque si nosotros no nos damos cuenta, nuestro corazón va a empezar a llenarse de amargura. ¿Sí? Quizás estás en una condición económica difícil. Dios, yo no veo tu provisión, yo no veo, Señor. Mira cómo estoy. Puedo pedir fiado en la tienda, no tengo para pagar. ¿Sí? Y si no nos percatamos, créanme que nosotros debemos de ser bien cuidadosos. Porque le digo, habitualmente muchos cristianos se cuidan de pecados inmorales, pero no se cuidan de estas cosas que son terribles. ¿Me explico? Entonces, lastimosamente hay muchos cristianos con raíz de amargura en su corazón. Número 3, ¿cómo puede venir la raíz de amargura? Número 3 dice, cuando alguien que nos ha herido emocionalmente. Si gustan pueden prender las luces de atrás. Una de las razones por las cuales viene la amargura es que por las heridas del pasado. Por tal razón, cuando viene una ofensa a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente, y no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Las heridas deben ser sanadas lo más pronto posible. Recuerde que el ciclo de las heridas emocionales son, primero es ¿qué? La ofensa, después, y después, es eso el ciclo. La ofensa, ahí está la ofensa. Si no hay perdón, la falta de perdón va a generar resentimiento, un sentimiento negativo. Y si no paramos, ese resentimiento va a generar una raíz de amargura. Y si no paramos, esa raíz de amargura va a crear ¿qué? Odio. Y el odio, cauterización de la conciencia. ¿Usted sabía que hay gente que con la misma intensidad que se amaron,
ahora se odian. ¿Sí? Hay gente que se amaba bastante, pero como algo le hizo a la otra persona y no le perdonó, dejó generar resentimiento, dejó que su corazón se amargara, ahora no puede ver a esa persona y lo odia a muerte. Y por más que le digan, perdónalo, perdónalo, no, ya se cerró, se cauterizó su conciencia. Usted conoce a muchos cristianos que se han alejado de los caminos del Señor porque pasó algo en sus vidas y no lo entendieron y se enojaron contra Dios. ¿Por qué dejó que mi papá se muriera? ¿Por qué dejó que mi mamá se muriera? ¿Por qué dejó que mi hijo se muriera? ¿Por qué dejó que esto pasara? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahora no quieren saber nada de Dios, al contrario, están peor. Se han vuelto a la brujería, a la hechicería. ¿Por qué? Porque dejaron crecer eso en su corazón. Amén. Estas son algunas causas que pueden generar la raíz de amargura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, amada iglesia del Señor? Amén. Hay personas que comentan esa frase en cristianos también lo he escuchado, de yo perdono, pero no olvido. Entonces, pues no es un perdón genuino, porque el perdonar tienes que olvidar, porque si sigues recordando esa falta, te va a seguir doliendo. Entonces tienes que perdonar de corazón y olvidar por completo, pasar página y como si nada hubiera pasado. Y es difícil porque hay heridas bien profundas. Hay, por ejemplo, infidelidades en el matrimonio, hay golpes a veces, humillaciones. Entonces es un desafío bien grande. Yo creo que siempre cuando el Señor nos habla, nos envía la práctica siempre, ¿no? Amén. Entonces tenemos como cristianos que perdonar y también olvidar. Amén. Sí, perdonar inmediatamente cuando nos han ofendido. Ustedes lo van a ofender todos los días. Pastor, ¿la amargura se aloja en el corazón o en el alma? Pues como vemos que en el alma están las emociones, la mente y la voluntad, vimos que la mente está ligada al corazón. La Biblia dice tal cual es en sus pensamientos, así es en su corazón. La Biblia nos dice que la mente y el corazón vienen a ser una sola. Entonces, regularmente la amargura se aloja en la parte del alma porque entendimos que lo que nace de nuevo es el espíritu. El alma tiene que ser transformada. Entonces, a usted y a mí nos van a ofender todos los días. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar todos los días. Pero si alguien dice, no, ¿y yo por qué lo tengo que estar perdonando? Ya me cansé de que todos los días me está ofendiendo. ¿Quién se cree este fulano o esta fulana? Entra en la madurez. Cualquier cosa te va a ofender. Y como vemos, si no tenemos un corazón que perdona inmediatamente y lo dejamos ahí y decimos, ay, no me hizo nada, pero no es cierto. A lo mejor, como dice el refrán, tanto va el que hasta que se rompe, nada, se lo lleva la corriente. Ajá. Entonces, una ofensa puede que no sea nada, pero cuando va otra. Amén. 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 Él es el que nos va a defender. Nosotros debemos tener nuestro corazón dispuesto a perdonar. Amén. Sí, hermana.
Amén, amén. Y debemos tener un corazón. Sí, hermana. Aquí surgió una duda, pastor, Ajá. o no sé, tal vez yo no entendí. Ujú. Dice, ¿cómo perdonar y olvidar? Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de perdonar y borrar de su memoria las cosas del pasado, pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Si podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado, la verdad ya no nos causa dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Yo ahí, pues, ese ratito, no me acuerdo quién comentó, de que si perdonamos, olvidamos, ¿no? Entonces ahí dice que nada más la capacidad de olvidar la tiene Dios. Entonces yo aquí me identifico, ¿no? De que, porque cuando, no sé, cuando vas dejando que Dios tome el control de la situación, pues no se te olvidan las cosas, pero hay una diferencia en que ya no se te olvida, porque en lo personal yo a veces las cosas las recordaba y lloraba, ¿no? Amargamente, tristemente, no sé cómo podía yo llamarlo, pero ahora lo recuerdo y hay una enseñanza ahí para mí, o sea, en lo que yo viví hay una enseñanza y sobre todo la oportunidad de haber conocido más a Dios y de haberme acercado más a Él. Y ya no duele, pero no lo olvidé, pero no es algo que yo diga, no, es que aquí yo lo tengo presente, no. O sea, yo lo recuerdo, pero digo, gracias Dios porque dolió, pero tal vez de esa forma llamaste mi atención para que yo volteara a verte y saliera de mi comodidad. Yo así lo estoy entendiendo. Amén. No sé si ahí me gustaría que me sacara del error, así si es. Estoy mal. Cuando nosotros recordamos algo, pero ya no genera ese conflicto interno. Amén. Sí, hermana Lina. Bueno, para que la hermana entienda un poquito, lo que nosotros hacemos es entregar el control a Dios, ¿no? Entonces Dios toma el control y lo que pasa en nosotros es que el síntoma lo eliminamos, el recuerdo, la situación, ahí está. Por eso es que cuando lo contamos ya no lloramos porque ya no tenemos el síntoma, solamente tenemos el recuerdo de la situación o del acontecimiento. Por eso es que la diferencia entre Dios y nosotros, ¿no? Él obra en nosotros de esa manera, ¿no? Y como somos a su imagen y semejanza, sí podemos hacer esa situación, no al grado de Él, pero sí. Amén, sí, aprendemos a vivir con esas circunstancias de la vida sin que nos afecten en ningún área de nosotros. Por ejemplo, uno sabe cuando alguien yo realmente, porque hay que admirar lo que ocurre en otras personas. Tengo aquí a la hermana Lina y no es por exaltarla, pero ella antes de venir a Cristo era casada. Su matrimonio se quebró por una infidelidad. Y ella, desde hace unos años por acá que Dios la ha procesado, ha visto a esa persona con la que su esposo le dejó. Incluso la hermana le ha ayudado y le ha abierto las puertas de su casa. Y ha tratado con esa persona y le dicho, ven, siéntate, la ha llevado a su casa, ha comido con ella. Eso es perdonar. O sea, ella no ha olvidado que esa persona fue causa de su rompimiento de su matrimonio, y por ahora la puede ver y platicar con ella, porque verdaderamente le ha perdonado. Entonces, ¿cómo sabemos que en verdad hemos perdonado? Incluso cuando Dios te lleva a ver a esa persona y realmente saber que ya perdonaste. Sí, no es fácil, no es fácil. Porque cuántas cosas no hay en tu mente que te van a estar diciendo, pero si eres un cristiano que honestamente quiere agradar a Dios, vas a someter esas áreas de tu vida. Por eso empezamos viendo lo que es la voluntad. Empezamos viendo que el perdón es una decisión, no es una emoción. ¿Sí? Amén. Vamos a ver si en verdad ya perdonaste. Entonces, vemos que ser cristianos, hermanos, realmente es vivir una vida rendida a Dios.
puede llegar a la casa y créame que ya no es el mismo odio de hace 5 años, ahorita que estoy en las cosas de Dios, porque yo dije, al estar en Cristo Jesús debo perdonar porque yo no soy mejor que Él. Yo también fallé, en ocasiones fallé muchas veces y antes yo nada más le acusaba a Él, no, es que tú fuiste el culpable. Y yo en dónde quedaba, como el Señor me confrontó, tú fuiste también la que, los dos. Pero yo siempre decía, no, él, a todo el mundo yo le decía él, no. Cuando yo llego a los pies de Cristo, Él me confronta y dice, no, ambos. Y yo le perdoné como, y Él se lo puede decir, ahora nos llevamos mejor que antes. Y como yo le digo a mi esposo, Él siempre va a ser el papá de mis hijos y siempre va a haber un cariño especial, un amor especial de que Él es el padre de mis hijos. No puedo decirle otras cosas porque es el papá de mis hijos, ¿no? Amén. Ahora imagínense si esa persona se convierte a Cristo también, usted lo va a tener que aprender a amar. O sea, por eso va a entender ahora que por qué, al menos en mi persona, yo no me enfoco en estar hablando de las cosas externas. Porque ¿de qué sirve cambiar por fuera si por dentro no hay una sanidad? Y lastimosamente hay muchos creyentes que viven engañados porque sí, por fuera ya no está igual que antes, pero por dentro probablemente está igual o hasta tantito peor. Y hablan en lenguas y danzan en el espíritu y tienen ministerio, pero ¿y su corazón? A mí me podrán criticar de muchas cosas, pero nadie va a poder decir que no enseño lo que la palabra de Dios enseña. A mí me pueden decir, ¿por qué, pastor, usted permite que los hermanos vayan empantalonados y llegue gente así? Pueden criticarme de eso, pero nunca podrán acusarme de que no enseño lo que la palabra de Dios enseña, lo que es verdad. Hay gente que me dice, pastor, enseña de guerra espiritual. ¿Y para qué quieres saber de guerra espiritual si tu corazón está lleno de amargura? Pastor, enséñame de intercesión. ¿Para qué si no has tratado con tu corazón? O sea, ¿de qué sirve eso? Si el problema ni es el diablo, el problema es el corazón. Que la gente quiere aprender lo que le conviene, no lo que realmente debe aprender. ¿Sí? Somos nosotros los que debemos estar a cuenta cada día con Dios. Así es. Para estar bien con nosotros mismos y delante de Dios, ¿no? Amén. Porque ¿cómo vamos a andar si...? Porque, mire, todos los días hacemos algo mal. Dios lo sabe. Y si nosotros cuando vamos delante de Dios no decimos, Dios, perdónanos, porque a lo mejor en nuestra inconsciencia pecamos y no nos dimos cuenta y ofendimos. Y cuando vamos delante de Dios todos los días, porque todos los días vamos delante de Dios, pues decirle, Señor, perdóname por el día de hoy. Amén. Tú sabes mi mirada, tú sabes mi oído, tú sabes mi boca, mi pie, mi mano, todo lo que hice hoy. Delante de ti vengo. O sea, porque ¿cómo vamos a restaurar nuestro corazón, nuestra mente? ¿Y cómo vamos a poder perdonar cuando nos ofenden grandemente o cuando nos hacen cosas? Así, venciendo todo eso, ¿no? Podemos nosotros estar a cuenta con Dios. Amén. Determinar estar a cuentas con Dios, o sea, determinarnos ir a su presencia. Por eso la Escritura dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, ¿para qué voy a andar viendo si el hermano y la hermana están mal si yo no me veo a mí? O sea, uno de los males más terribles es que queremos componer a todo mundo, menos nosotros nos queremos componer. Ahí andamos señalando a todo mundo los errores de ellos, pero ¿y los nuestros? ¿Me explico? Entonces, realmente, mis amados hermanos, debemos de vivir y llegar a ser como Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es un proceso. Amén. Entonces, sigamos adelante. Gloria al Señor. Vamos a ver, ¿y qué nos queda más? ¿Cuáles son las indicaciones que qué? A ver, vamos a ver qué indica. Híjole, ya nos llevamos 1 hora. Gloria a Dios, vamos a ir más rápido. Amén. Amén. Dice, ¿cuáles son las indicaciones que muestran la raíz de amargura en una persona? Vamos a ver qué indica. Número 1, la queja y qué. Y en contra de otras personas.
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y saliera al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran como. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Éxodo 15, 22 y 25. Dice que una indicación es la queja y la murmuración continua de las circunstancias de la vida y en contra de otras personas. Usted va a saber, un indicativo de que esa persona está amargada es que le va a estar hablando siempre mal de las otras personas. Y siempre se va a estar quejando de las circunstancias de la vida. ¿Sí? Que el sol, que la lluvia, que todo está caro. Que si hacen una fiesta, puro hipócrita viene ahí. Vienen por la comida. ¿Sí? Que si el pastor cumplió años y lo pasan a las son hipócritas, porque bien que andan hablando atrás del pastor. ¿Verdad? O no hermana, o no hermano. ¿Sí? Entonces, esos son indicativos de que ahí hay amargura. Oiga, hermano, que allá vimos a fulano y tal. ¿Quién no lo conociera? Si usted lo conociera ni opinaría lo mismo. Yo lo conozco re bien. ¿Sí? Esos son indicativos. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo hablas tú de las otras personas? Sobre todo esa persona que te hizo un daño. ¿Hablas? ¿Lo exhibes a esa persona? ¿Quieres que quede mal delante de todos los demás? Mire, yo logro identificar cuando el problema está en una persona, en estos pocos tiempos que tengo en el ministerio, veo que hay una raíz de amargura cuando voy y platico con un matrimonio y por ejemplo, platico con el hombre. No, es que esa mujer que Dios me dio. Desde ahí ya sé que el problema no es la mujer, el problema es él. O ese hombre que Dios me dio. Ya sé que el problema no es el hombre, el problema es la mujer. Porque tan solo con su expresión entiendo que ahí hay una situación de amargura. Cuando alguien le está echando la culpa al otro, el problema no es el otro. El problema es esa persona. Cuando un esposo exhibe a su esposa, ahí hay amargura en su corazón por lo que le ha estado haciendo a su esposa. Y quiere hacerla quedar mal o viceversa. Cuando la esposa ha estado siendo ofendida y no ha perdonado, ahí amargura empieza a hacer quedar mal a su esposo. Esos son indicativos. Porque siempre está quejándose y está murmurando de las circunstancias de la vida y murmurando de las otras personas. ¿Qué es murmurar? Y sobre todo hablar a espaldas. Incluso murmuramos delante de Dios cuando oramos y acusamos. Padre, ya me cansé de esa mujer, Señor. Mira que esa mujer es mala, terrible. ¿Para qué me la diste? Mejor solo que mal acompañado. ¿Estás? Entonces, si eso está pasando, ojo, eso indica que hay una raíz de amargura. ¿Sí? Y volvemos al punto, ¿de qué sirve estar bien por fuera si por dentro estamos mal? ¿Me explico? Entonces, ¿qué otro indicativo dice? Todo el tiempo está, ¿qué? Y maldice de continuo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:30 al 31. Siempre recuerda detalles como
nombres, cosas, palabras y circunstancias que fueron hechas y dichas, la raíz de amargura se torna en un registro minucioso de todo. Dice que esa persona siempre está airada y maldice. Hay gente que está amargada y siempre está enojada. Te contesta mal, nunca tiene una respuesta blanda. Siempre te habla despectivamente, golpeadamente. Buenos días, ¿qué tiene de buenos? Sí. Siempre esa persona está enojado, está enojada, está airada, ¿sí? Siempre anda gritando. Isabela, ya, te dije que te callaras, ya. No, pues no porque sea así la mano. Pero hay gente que eso son indicativos, ¿sí? Que ese corazón tiene raíz de amargura, ¿sí? Lleva un recuento de todo el daño que le hicieron. ¿Viste que el año pasado hicieron el aniversario de la iglesia y no me tomaron en cuenta? Ay, hasta creen que no me acuerdo. Bien que me acuerdo. Santo. Amén, hermano. En su rostro. ¿Sí? ¿Sí? O sea, gente que en su rostro refleja. ¿Sí? ¿Sí? Vieron que el domingo al hermano le sirvieron 3 veces y a mí una piernita me dieron nada más. ¿Sí? Ah, pero el hermano una rebanadota de pastel. A la pastora. ¿Sí? Y acababa de decir que en la iglesia todos somos igual. Y hay gente que así lleva detalladamente todo lo que le han hecho. Hasta el nombre, dice, y recuerdan los lugares, los nombres, las circunstancias, la ropa que traía puesto, cómo olía. Bueno, debemos de identificar y Proverbios da muchos consejos de acerca de ese tipo de personas. Ajá, dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Sí, porque hay personas así como dice usted, que llega un momento en el que dices, ay, ya va a empezar y mejor te quitas, ¿no? ¿Sí? O, ay, Dios mío, mira cómo amaneció y prefieres estar sola, ¿no? Sí. Al menos yo en lo personal me aíslo mucho porque prefiero estar sola. Sí. Y por eso digo, pero a veces me pongo yo a pensar, digo yo, o seré mala, o seré yo la que está mal, ¿no? Y tal vez me excluyo porque al menos a mí yo me abro mucho, yo me aparto mucho, ¿no? Entonces me gusta tal vez mucho mi soledad, me gusta estar sola, pero a veces sí me pongo a pensar, digo yo, o seré yo la rara, ¿no? La que está mal, o hay algo en mí, porque también lo pienso. Pues. Sí, y ahorita vamos a ver ese punto. Y me gustaría saber, sí, ¿no? Ahorita vamos hacia ese punto. A veces aislarnos no, sino saber que hay personas que honestamente sus conversaciones no son productivas. O sea, hay personas que a veces no, que te va a venir mal. Entonces, si no quiere esa persona entender o cambiar, por eso, cuando a alguien le gusta el chisme, se necesitan 2, ¿verdad? El que trae el chisme y el otro que le gusta escuchar. Pero si a usted no le gusta, usted ni le va a seguir la conversación y esa persona se va a cansar, porque va a entender que usted no es como esa persona. Y ya no. Pero dice, ¿y qué pasó, hermana? Cuénteme otro poquito. ¿Usted le está dando lugar? ¿Me explico? Entonces, hay personas que a veces, honestamente, uno tiene que ponerse y orar por esa persona para que entienda que hay un problema en su corazón. Hay gente que para todo el mundo está mal, menos él o ella.
¿Sí? Claro que cuando tú le dices, no, el problema no son ellos, el problema es usted, hasta se va a enojar con usted y le va a dejar de hablar. ¿Sí? Entonces, ahí hay una indicación de amargura, la queja, la murmuración, el enojo continuo. ¿Sí? Por eso es que siempre decimos que no podemos seguir siendo lo mismo de antes. Uh-huh. No debería, por eso Pablo dice, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y los demonios. Y vemos aquí es un asunto del alma que tiene que ser renovada. Nosotros somos los que tenemos que decidir dejar que Dios obre y nosotros cooperar, quitar de nosotros si es que tenemos ese problema. ¿Sí? Debemos nosotros que abrir nuestro corazón. ¿Sí? Si yo entiendo, no, si es verdad, últimamente, pues sin darme cuenta, siempre que me siento a hablar con alguien, hablo de fulano de tal, porque me lastimó lo que me hizo. Entonces, ojo, porque hay un peligro de dejar crecer la amargura. Amén. Vamos al aislamiento, ahí dice la hermana Nancy. Toda persona con raíz de amargura se aísla porque tiene miedo ¿a qué? A que le hieran más de lo que está. No aplica en el caso de nuestra hermana, porque ella dice, cuando viene alguien con esa actitud, pues ella se aísla, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, una persona siempre está aislada, ¿verdad? Es un problema. Y yo creo que todos nosotros tenemos que trabajar y personalmente, esta es una de las áreas que a mí más trabajo me cuesta. Yo se los puedo decir que socializar verdaderamente ha sido un gran desafío para mí. El ir a las fiestas. Usted va a decir, ay, pastor, pero es que yo era un hombre amargado, entiéndalo. Esa amargura en mi interior me impedía a mí relacionarme. Gracias a Dios, Dios me dio la fuerza para dejar el alcohol, pero créame que esa área, hasta el día de hoy, Dios sigue trabajando en mí. Al menos para mí, eso no ha sido fácil. Para otros no les cuesta trabajo, socializan con grande facilidad. Pero yo como durante mucho tiempo dejé que la amargura estuviera ahí, híjole, ahora cambiar y modificar esa vida no es fácil, hermano. Entonces, ¿cuál es un indicativo de esa gente que se aísla? Esa gente que no quiere tener amistad con nadie. Porque dice, porque no quiere que le hieran. Ya piensa que todo el mundo es igual. Y dice, no, para evitar que me vuelvan a hacer lo mismo, yo mejor. ¿Sí? Para que me vuelvan a lastimar, no. Entonces, ahí hay una raíz de amargura. No ha habido un perdón genuino. ¿Me explico? Entonces son cosas que indican que hay una probable raíz de amargura. ¿Verdad? Amén. No son felices. ¿Sí? Porque hasta ver felices a los demás le molestan. ¿Sí? Y contagia, cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque el problema no es el ambiente, el problema está en él. Entonces vemos que hay muchos cristianos y cristianas que lastimosamente sí dejan de beber, sí se cambian, pero el problema está en el corazón. Se bautizan, van a cursos, sirven en los ministerios, pero hay indicativos ahí en sus vidas que hay una raíz de amargura. Mande, hermano. No. No, nunca. Sí, porque el problema está en ellos. O sea, el problema está en ellos, no en el lugar.
¿sí? No es quien los rodea, el problema radica en él o en ella. ¿Sí? Y no son felices, nunca son estables. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que examinar nosotros, ¿sí?, nuestra vida. Así es. Así es, así es. Así es. Así es. Así es. Eso es. Porque la Escritura dice, amarás a tu prójimo. ¿Sí? Entonces empieza desde acá. Entonces es muy importante. Por eso mucha gente se va, porque recordemos que la palabra del Señor penetra. Es una espada de dos. Mira, la gente regularmente va a estar bien mientras no toque ciertas áreas de su vida. Pero cuando empiezas a tocar ciertas áreas que no le gustan, ¿sí?, o se rinde o se va. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente Dios quiere un cambio pleno en nuestra vida. Amén. Vamos a terminar, entonces vamos. ¿Cuáles son las consecuencias de la raíz de amargura? ¿Qué consecuencias hay? Nos puede llevar a apartarnos de Cristo. La amargura tiene la capacidad ¿de qué? De apartarnos de la fe. Y esto es un riesgo que no se puede tomar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Dice, es la causante de muchas enfermedades físicas. Muchas de las enfermedades que las personas padecen en su cuerpo no son por razones realmente físicas, sino que están originadas en un alma que enferma de amargura, que exterioriza esto en un desbalance físico. Algunos ejemplos son la artritis, las úlceras, el cáncer, el insomnio, la migraña y los dolores de espalda. Muchas cosas. Entonces, la amargura es causante de muchas enfermedades físicas. Y por eso la gente va, no, que va a llegar tal profeta, tal apóstol, y dicen que tiene bastante, Dios lo usa en sanidades. Pero el problema es que esa enfermedad radica en su corazón. Y va y dice, ya fui a muchas campañas y Dios no me sana. Porque el problema no es tu cuerpo, el problema es tu corazón. ¿Sí? ¿Sí? Y hay mucha gente que quiere la sanidad de su cuerpo, pero no la sanidad de su alma. Amén. La amargura nos encierra en una prisión. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:23. Hoy día, muchos creyentes se sienten encerrados en prisiones financieras y en problemas de familia. Esto es por causa de la amargura que hay en el alma. La amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido de Dios y de las personas. Es algo que nos cubre, nos ciega y nos deja apreciar lo bueno de la gente. Esto es debido a que creemos que siempre estamos en lo correcto y que todo el mundo está equivocado. Se dice que la amargura puede hacerte olvidar lo bueno que Dios te ha dado y lo bueno de la gente. Cuando la gente se amarga, se olvida de todos los favores que tú le hiciste. Y solo te recuerda por eso malo que hiciste. ¿Sí? Se olvida cuántas veces le ayudaste, se olvida cuántas veces sacrificaste tiempo por esa persona. Por eso en la iglesia debe haber mucha sanidad. En la vida del pastor y de la... Porque imagínese, ahorita dice, yo cómo amo a mi pastor, cómo lo quiero a mi pastor, pero yo hago algo que no le gusta a usted. Y a lo mejor se le olvide todo lo bueno. O viceversa. Usted me hace algo a mí
Y si yo dejo que esa amargura, la amargura me va a llevar a olvidar todo lo bueno que hicieron por mí, lo único que voy a tener presente es la ofensa. Dice que la raíz de la amargura es la única que tiene capacidad de cegarnos y hacernos olvidar lo bueno que hicieron la gente. ¿Sí? Hay gente que te ofendió, que si no le perdonas, se te vas a olvidar las buenas cosas que hicieron por ti. Pero cuando hay perdón vas a empezar a recordar, no, pero si me ayudó, si esto y lo otro. ¿Me explico? Entonces, dice, ¿cómo nos deshacemos de la raíz de la amargura? Eso es muy importante. Sacando algo bueno de todo lo malo que nos haya sucedido. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi vida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, ¿qué? Lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 18 al 19. Dios le dijo a Jeremías, si miras lo bueno y lo precioso que yo voy a sacar de eso malo, tú saldrás de ese dolor. Y aunque yo no te haya enviado este problema, yo puedo hacer algo precioso de esto para tu crecimiento y convertir lo malo en una bendición. Nunca serás sanado de un dolor, de una circunstancia difícil, de una desesperación, de eso que le fue quitado, ni de esa herida que le hicieron, si no ve que de eso negativo Dios traerá una bendición. Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Amén. Así que, mire, cuando le hacen algo, pero usted dice, de eso malo, Dios hizo algo bueno. Entonces usted se va a deshacer de la raíz de la amargura. Amén. Yo cuando mi madre biológica murió, yo me llené de amargura. Después entendí que Dios permitió que eso pasara para cumplir su propósito en mí. ¿Sí? Entonces, le doy gracias a Dios. Y así, cualquier circunstancia de su vida dice, bueno, si no hubiera sido por este problema, yo no hubiera buscado a Dios. Y así te deshaces de la raíz de amargura. Porque estás viendo que eso malo que viviste te acercó a Dios. ¿Sí? Ahí estás cambiando eso. En vez de estar recordando ese suceso malo y estar ahí, dices, bueno, si Dios no hubiera permitido eso, yo a lo mejor no hubiera volteado a verlo. ¿Sí? Pero le doy gracias a Dios que por esa circunstancia ahora estoy caminando en sus caminos. Así es como nosotros nos deshacemos de la raíz de amargura. Tome la decisión de perdonar y de pedir perdón a Dios y a las personas que sabe que ha ofendido. Haga una lista de personas que le hayan herido o le hayan robado algo. Exprese su perdón en forma de confesión. Por favor, sea específico con cada palabra y circunstancia con la cual fue herido y añada si le han quitado algo o hubo alguna situación que lo ha podido sobrecoger. Dice, arrepiéntase por el pecado de juicio contra las personas que le hirió y contra Dios. Dice, cuando hay falta de perdón y amargura en nuestra vida, juzgamos a las personas y eso se convierte en pecado, abriéndole así una puerta al enemigo. Aquí hay una oración modelo, dice, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús yo renuncio a toda raíz de amargura en mi vida y cancelo las consecuencias por haberlas guardado en mi corazón. Repita, yo perdono a fulano de tal por lo que le hizo. Señor, te entrego todo mi dolor y la herida que fue abierta por esa causa. Renuncio al derecho de vengarme y por el contrario, bendigo a todos aquellos que me hirieron. Señor, yo renuncio a toda raíz de amargura, ira, odio, rencor, maledicencia, celos y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. La amargura puede ser algo terrible para su vida. Aprenda a ser un perdonador y confíe en el Señor. Las circunstancias que no puede cambiar, Él las cambiará por usted. Si ha perdido algo, Él se lo devolverá de una manera u otra. Pero no deje que una falta lo lleve hasta una raíz de amargura. Dios tiene planes muy lindos para usted. No se detenga y continúe marchando siempre hacia adelante. Jesucristo está para ayudarle. Amén. Amén. Así que no permita que nada le haga generar una raíz de amargura. Sí. Entonces perdonemos.
Ujú. 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 Amén. Amén. Porque Dios se encarga de poner todas las cosas en su lugar, en orden. Amén. Así que nosotros debemos tener un corazón perdonador. ¿Sí? No permita, no, todos los días alguien lo va a ofender. Sí, todos los días. Pero eso recuerde que es una artimaña del enemigo. Es un anzuelo. Si usted lo pesca, usted va a salir perdiendo. Amén. Así que haga lo que le hagan, usted aprenda a perdonar. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y allá en casita,